por ahí. Vale, pues lo primero cuenta un poquito eso, quién es Ángela y qué es exactamente lo que te ocurrió. Vale, empiezo ya, ¿no? Y sí, cuando quieras. Esto se va a editar, no te preocupes, esta parte no... Vale, te lo agradezco. Bueno, Genial. mi nombre es Ángela Velázquez, tengo 42 años, llevo 18 años viviendo en Málaga, en Andalucía. Yo soy paraguaya y llevo 22 años con dolor crónico. Hace 10 años me diagnosticaron una hernia discal en L5-S1, más escoliosis y artrosis. Cuando yo tenía 20 años y consulté con el primer traumatólogo debido a un dolor en la zona escapular, me hicieron una radiografía y me dijeron que tenía la columna plana congénita, que era un problema de nacimiento que no tenía solución. Me metieron mucho miedo porque me dijeron nunca engordes, no te embaraces. Y, y claro, en ese momento tan joven se me cayó el mundo porque yo desde los 13 años tenía claro que quería ser madre. Y entonces me puse muy triste. Pero luego fueron pasando los años, más adelante me vine a España y empecé a trabajar muy duro y entonces empecé a tener otro tipo de dolores y en otras zonas del cuerpo. Ya no era solo a nivel escapular, sino también a nivel cervical y sobre todo en lumbares. Empezó allí el peregrinaje de primero el médico de cabecera, luego con el traumatólogo. No me hacían pruebas específicas, pero me mandaban muchos medicamentos, antiinflamatorios, corticoides, benzodiazepinas, que yo tomaba a lo mejor 2 o 3 pastillas, pero me hacían tanto daño a la mucosa gástrica que terminaba siempre abandonando el tratamiento. Entonces, 10 años después, por fin me hicieron la resonancia magnética y allí salió que tenía la hernia, que tenía artrosis ya bastante avanzada y también se me había ya desarrollado una escoliosis. Eh, y yo que anteriormente era muy deportista, me gustaba mucho correr, me gustaba hacer todo tipo de deportes, pues como que la vida se me frenó en seco porque ya el dolor no me permitía hacer ejercicios. Y entonces los médicos me empezaban a decir, no hagas sentadillas, busca natación o haz yoga. Luego fui con otro médico que me dijo, yoga no, que con las torsiones no son buenas, haz pilates. Pero luego las clases de pilates a lo mejor eran 2 veces en semana, no era suficiente y nunca llegué a desarrollar realmente masa muscular alrededor de la zona que tenía que fortalecer. Es más, yo no sabía que tenía que fortalecer. Me metieron mucho miedo y entonces pues dejé de hacer ejercicios. Con 37 años me quedé embarazada, tuve a mi hija con 38 y durante el embarazo como que el cuerpo se relajó y no sentía tanto dolor, pero después de la cesárea esos dolores volvieron, se volvieron más fuertes y ya me volví sedentaria total porque entre la lactancia y la falta de sueño y todo eso pues me fue empeorando. Cogí mucho sobrepeso, seguía yendo al médico, pero siempre me decía lo mismo, que no podía hacer esfuerzos y que no hiciera ejercicio con peso. En todos estos años he gastado mucho dinero en tratamientos alternativos, o sea que fisioterapeuta, osteópatas, me ponían la Indiva, la radiofrecuencia, me hacían punción seca que dolía muchísimo, hice ozonoterapia, terapia neural, muchas inyecciones y lo más importante que quiero destacar es que yo durante el año podía quedarme prácticamente 10 a 12 veces engatillada, o sea que me quedaba doblada de cintura para abajo. Y cuando iba a Paraguay a visitar a mis padres, me bajaba del avión después de 12 o 17 horas de vuelo, dependiendo de la escala que tuviera, yo me bajaba del avión ya en silla de ruedas y directo a buscar un fisioterapeuta. Entonces, a raíz de todo esto cogí mucha depresión, ya no era la misma, vivía muy amargada. Mi marido y mis familiares más cercanos lo notaban, que yo estaba muy apagada. La memoria también ya me fallaba porque entre tanta medicación y tanto darle vueltas a la cabeza, pues ya no me sentía bien, estaba muy apagada, dejé de tener vida social y todo eso pues repercute mucho en la mente, ¿no? Al dejar de tener vida social me aislé mucho
y dejé de trabajar, por supuesto. En el 2018, que fue mi último trabajo de administrativa, lo tuve que dejar porque el dolor ya no me permitía estar sentada en un escritorio. Y después de toda esta situación que al final no solo te afecta físicamente por el trabajo, por el día a día de no poder tener vida social, sino que psicológicamente, como tú decías, pues al final te dejaba en el pozo absoluto, por decirlo de alguna manera. ¿Tú qué es lo que hiciste para poder mejorar esta situación y recuperarte no solo del dolor, sino también mejorar psicológicamente y no encontrarte tan mal? Yo, a pesar de que estaba súper deprimida, nunca dejé de buscar soluciones porque Mm. ahora mi hija ya tiene 4 años y yo lógicamente he tenido bastante mejoría en estos últimos meses, pero no dejé de buscar en ningún momento soluciones pensando en mi hija y en mi familia porque me veía ya de mayor sin poder disfrutar de sus cosas, sin poder jugar con ella, sin poder acompañarla a sus graduaciones, inclusive pensando de que cuando ella sea más mayor y haga el bachiller o la carrera universitaria, digo, ¿cómo estaré yo con ella? Digo, ¿tendré que acompañarla en sus cosas o tendré que ser yo una carga para ella? Una carga que ella tenga que acarrear y dejar de vivir su vida por cuidar de una madre enferma, porque duele mucho esta palabra, pero cuando tienes dolor crónico, aunque no te mate, tú te sientes enferma. Te sientes enferma porque no disfrutas de las cosas más buenas de la vida. Tú cancelas planes sociales, no puedes ir a un cumpleaños. Yo me paraba en la cola del banco o en el supermercado y no podía estar 10 minutos de pie. Tenía que estar cambiando de postura todo el rato. Y, y es que era un sin vivir constante y me afectó mucho psicológicamente. Yo me puse muy triste, tuve que abandonar muchas cosas a causa de esto y seguía buscando soluciones. Iba al fisioterapeuta, era un alivio momentáneo, pero yo sabía que mis lumbares no estaban bien y yo no sé si era la misma hernia, pero alrededor de todo en la zona lumbar me dolía muchísimo y era un dolor constante, una quemazón, era un ardor que llegaba a momentos en que cuando me pasaba más horas sentada o de pie, cuanto más tiempo me quedaba sin moverme, empezaba como a latir el dolor. Yo sentía que el latido del corazón estaba allí en esa zona del dolor. Y entonces pues seguí buscando soluciones, gasté mucho dinero, esta vez ya no en traumatólogos y en neurocirujanos, sino en entrenadores. Me metía a entrenamiento funcional, tanto presencial como online, pero siempre terminaba haciéndome daño porque a lo mejor me metía mucha caña. Hacía los ejercicios de manera muy brusca, no tenía buena técnica. Entonces estaba desesperada porque decía, si estoy buscando soluciones, si estoy poniendo de mi parte, ¿por qué no mejoro? Y entonces, ¿qué es lo que te pasa cuando llegas a ese punto? Pues quieres tirar la toalla. Y llegó un momento que yo le dije a mi marido, si voy a seguir así, prefiero no seguir. Y yo creo que esa es la parte que, que aunque duele mucho, te ayuda a espabilarte, ¿no? Porque te das cuenta, es que estoy pensando en, no quiero decir la palabra, pero es que estás pensando en dejar de existir. Aún teniendo una niña sana en tu vida, una hija preciosa, el sueño dorado de tu vida, porque como comenté antes, yo soñaba con ser madre desde la adolescencia. Era lo único que tenía claro en la vida, que quería ser madre. Y ahora que tenía ya a mi hija sana conmigo, que el parto había ido bien, tengo un marido bueno, buena persona, que me acompaña, me apoya en todo, pero él también se sentía impotente porque no sabía cómo ayudar. Y no quería seguir. Yo no quería seguir, decía, es que no me merece la pena. Me levantaba por las mañanas sin ganas, sin ánimos, otro día de mierda por el dolor. Y luego, pues, por cosas de la vida, mirando redes sociales, pues encontré a un extraño al que no había visto nunca, diciendo, no te hagas resonancia magnética. Y eso me hizo un clic en el cerebro. Dije yo, pero este atrevido, ¿quién es? Porque hay tantos charlatanes en redes sociales. Dije yo, este atrevido, ¿quién es? Porque yo también creo mucho en la ciencia y creo que los médicos son necesarios. Pero así como hay médicos muy buenos, hay médicos también que no lo hacen por vocación y entonces les da un poco igual si te recuperas o no.
aunque yo he tenido muy buenos médicos en mi vida, hasta ese momento no me habían ayudado mucho. Y entonces me metí a ver el vídeo completo de esa persona que dijo que no te hagas resonancia magnética, escuché todo lo que decía en el vídeo y leí la descripción y ahí me di cuenta de que iba más allá de un gancho, ¿no? De decir no te hagas resonancia. Y entonces le escribí y le dije, yo tengo hernia discal L5S1, me quedo engatillada muchas veces al año, las pastillas no me han funcionado, las terapias no me han funcionado y tuvo una respuesta casi inmediata, un audio. Y entonces, pues me sentí como mimada desde el primer momento porque dije, mira, esta persona no es un robot, no me está escribiendo de forma automática de momento, se ha molestado en grabarme un audio y me ha preguntado, recuerdo perfectamente las palabras de Fergayar cuando me dijo, ¿y cómo estás ahora? ¿Te sigue doliendo o has mejorado? ¿Te has recuperado? Y entonces dije, hombre, está interesado en saber más. Y entonces empezamos a hablar y ya después en la primera entrevista, yo recuerdo que después de la primera entrevista me hinché de llorar, aunque no fuese así en el aire, ¿no? Me hinché de llorar porque es muy difícil hablar de 22 años de dolor crónico, no es fácil. Y él pues se interesó desde el primer momento en ayudarme y ahí se me despejaron todas las dudas y yo lo único que puedo decirle a las personas que estén pensándoselo, que estén pensando en entrar a este programa de Espalda sin Dolor, que lo hagan, que dejen de lado cualquier proyecto, cualquier cosa que estén teniendo en la cabeza como diciendo no puedo gastarme este dinero porque necesito hacer lo otro. Es que lo otro no vas a poder hacer si no arreglas esto primero. Primero es tu salud. Entonces, yo no lo considero un gasto, lo considero una inversión. Es una inversión en salud y a mí, en mi caso particular, me ha valido cada céntimo invertido porque me siento mucho mejor. Llevo 3 meses en el programa, digamos que acabé la primera parte y yo he vuelto a recuperar flexibilidad en mi cuerpo, he hecho muchos ejercicios de movilidad y entonces le he perdido ese miedo que me habían metido los médicos, le he perdido yo el miedo a los ejercicios. Entonces, al ver que mi cuerpo responde bien, que mi cuerpo sigue estando a mi favor, que ahora puedo hacer sentadillas, puedo ya intentar hacer flexiones, antes no podía caminar más de 5 o 10 minutos, ahora consigo caminar ya 40 minutos seguidos. Puedo llevar a mi niña al parque, ella pesa ya 17 kilos, la puedo coger en brazos. Ayer estuvimos 2 horas sin parar jugando en el parque, yo corriendo detrás de ella, cogiéndola en brazos, girando juntas y aquí estoy, sentada y sin dolor. He tenido en estos 3 meses pequeñas recaídas, pero lo que quiero destacar también es que antes, cuando yo tenía una recaída o una crisis, me duraba el dolor, a lo mejor era tan incapacitante que me duraba de 5 a 7 días. Ahora yo me puedo pegar un tirón y 2 o 3 días después estoy entrenando. La recuperación es más rápida. Entonces, es que no sé qué más decir, simplemente empatizar con las personas que estén pasando por la misma situación que he pasado yo y que se estén planteando en entrar al programa. Es verdad, existe el programa, es bueno, existe Fergallar, es de verdad también y ayuda muchísimo. Es un servicio muy personalizado. Fergallar va a estar atento a vosotros desde que amanece, que te pregunta ya cómo has amanecido, has descansado bien, en qué te puedo ayudar, hay algún ejercicio que veas que te cuesta mucho o que todavía no puedas hacer, lo cambiamos. Luego también a nivel psicológico ayuda muchísimo. A mí me ha ayudado hasta con la nutrición, me ha ayudado en muchos aspectos. Al final nos convertimos en familia porque no es solamente un paquete de programa que tú compras y él te deja sola o solo y tú ahí búscate la vida, no. Es que se ha involucrado hasta mi marido, hasta mi hija, todos en casa estamos contentos.
Yo el puente de glúteo lo hago con mi hija, que me habéis visto en redes sociales seguramente. Bueno, Entonces, una mejoría no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional y familiar. Estamos más equilibrados. La relación con mi pareja, con mi marido y con mis hermanas y mi hija y mis familiares ha mejorado bastante porque al estar yo mejor, pues irradio más luz y más tranquilidad. Y cuando tú estás tranquilo, tu entorno lo percibe. Entonces todo mejora. qué bueno que lo digas y oye, que le sirva de ayuda sobre todo a las personas que nos puedan escuchar.